filmando? Sí. Shalom a todas. Habíamos terminado la vez pasada, ¿no es cierto? Con Ezra, capítulo 8, ¿no es cierto, Emily? Sí. Vimos el capítulo 8 la última vez, que dijimos que ahí estaba, digamos, que el capítulo 8, el fin del capítulo 8 podía ser el final feliz. ¿Por qué? Porque habíamos visto que habían vuelto del exilio y llegaron a Jerusalén y trajeron todas las donaciones que habían traído a Jerusalén y llegaron incluso a hacer los sacrificios que querían hacer, ¿no es cierto? Ellos los sacrificios que querían hacer donde había estado el primer Betamikdash y en lo que era el modesto segundo Betamikdash y como que parecería que era el final feliz, ¿no es cierto? Eso habíamos visto en el capítulo 8. Ahora, cuando vamos al capítulo 9, empezamos y dice así el capítulo, ¿sí? Y acabadas estas cosas acudieron a mí. Segundo, que se me fue. Y acabadas estas cosas acudieron a mí los príncipes diciendo, o sea, los príncipes de las distintas tribus de Israel. ¿Y qué es lo que le dicen a Ezra? No se han separado el pueblo de Israel y los sacerdotes y los levitas de las gentes de la tierra. Que en hebreo eso se dice, ¿sí? Amé a Aratzot. Y no solo eso, y continúa y nos dice, sino que hacen conforme a las abominaciones de ellas, a saber de los cnanitas, los hititas, los prisitas, los yebusitas, los amonitas, los moabitas, los egipcios y los emoritas. O sea, ¿qué está diciendo? El pueblo, no solo el pueblo, los leviim, que son los que tienen que enseñar, ¿no es cierto?, la Torah de Hashem, los kohanim, que son los que tienen que servir a Hashem, ellos se han mezclado con los otros pueblos, o sea, hay un tipo de ¿qué? Asimilación. ¿Y qué es asimilar? Tomar cosas de la cultura vecina y asimilarlo, hacerlo como parte tuya. Entonces, ¿qué han hecho ellos? Se empezaron a asimilar, no se separaron de la gente de sus vecinos y la gente acá se empezó a asimilar, incluso los que tienen que estar más cercanos a Dios y enseñar los caminos de Dios. Ese es el mensaje, así empieza Ezra 9. O sea, es lo que, un segundo tzeitel, es lo que sería el sueño y digamos, y la decepción del mismo. El sueño de volver de Babilonia y de volver de la diáspora y de construir el templo, ¿no es cierto? ¿Cómo termina siempre la Amidá? ¿Qué fue lo último que agregaron los sabios a la Amidá que decimos en cualquier momento? Que se construya el Bet HaMikdash, ¿no es cierto? Como la cúspide de los sueños de servir a Dios en la tierra de Israel y tener el gran templo en pie. Y cuando eso sucede, empezamos a ver que la alegría no era completa por el comportamiento que tenían, incluso los que tenían que estar más cerca de Hashem. Sí, Tzeitel. Bueno, obviamente yo soy partidaria de, por ejemplo, que utilicemos cosas como celular, como internet y eso. Pero mi punto es, por ejemplo, usted estaba diciendo ahorita que un modo de asimilar es tomar cosas de otras culturas y sacar ventaja de eso. Entonces, ¿qué no eso es como contradice lo que es en base un judío? Perfecto. Ortodoxo, Pienso que la respuesta a qué cosas se pueden asimilar de la cultura que tenemos hoy en día, a mí me parece que la mejor respuesta la dio el fundador de la ortodoxia. ¿Sí? ¿Qué? El fundador de la ortodoxia se considera de la idea de que antes de que no haya reformismo no había ortodoxia, ¿está bien? Empecemos por ahí. No había ni ortodoxia ni reformismo en el siglo XVII. Había judaísmo, que la gente cumplía, ¿está bien? En el siglo XVII. Después en el siglo XVIII empezó también a existir el movimiento hasídico y los que no eran hasidim, pero todos eran judíos comprometidos con la Torah. Cuando empieza el reformismo, que es en los principios del siglo XIX, ahí empiezan también los ortodoxos, que son los judíos que
porque los reformistas no se quieren alejar, digamos, de la Torá, del Tanaj, no dicen no son nuestras fuentes sagradas y no creen en otros dioses o no creen en otras cosas, sino que son judíos que interpretan distinta un poco la halajá, ¿está bien? Eso es el reformismo, y también hay otras diferencias en el puntos de fe, si ellos creen o no que la Torá es de Hashem, vino directamente de Hashem o no. Eso también es un punto de discusión con el reformismo. Pero el que dio la pauta de cómo poder ser un judío que sigue siendo comprometido a la Torá fue el rabino Hirsch, que vivió en el lugar donde el reformismo se desarrolló, en Alemania, en Frankfurt, muy bien. Entonces el camino que el Rabbi Hirsch dijo es, todo lo que sea de la cultura general, todo lo que sea de la sabiduría general de los otros pueblos, hay que aprender de ellos. En todo. Siempre y cuando eso no venga a disminuir, ¿sí?, o alejarte del cumplimiento de la Torá. O sea, eso es lo que nos tiene que marcar el camino, que uno puede asimilar o que no. Acá la queja, acá no te dicen hicieron como las costumbres de ellos en lo que hace a trabajo, o hicieron de acuerdo a las costumbres. No se están diciendo que en la época de Ezra asimilaron la cultura de trabajo o asimilaron la cultura musical, sino nos dice, en hebreo nos dice ketoavoteem, que quiere decir como sus malas costumbres, sus abominaciones, o sea, las cosas que tendrían que ver más, yo calculo, con cosas de Avodah Zará. ¿Está bien? Entonces ahí, y hoy en día la pregunta de Tzeitel es muy interesante, ¿no es cierto? ¿Dónde pasa el límite de qué cosas si uno puede asimilar de las otras culturas y qué cosas no asimilar? Tenés modelos dentro de la ortodoxia que te dice, trata de alejarte lo máximo posible de la modernidad, porque la modernidad te atrae a cosas prohibidas por la Torá. Pero otros te contestan dentro también de la ortodoxia, no hace falta rechazar totalmente la modernidad, tal vez uno puede ponerse todo tipo de vallas para utilizar todo lo que la modernidad te ofrece, pero para seguir en el camino de la Torá. Como en todos los lugares en la vida, a veces uno tiene que ponerse límites, ¿está bien? Nadie en la ortodoxia dice que está prohibido salir a la calle, pero te van a decir que si hay lugares en la calle donde son lugares donde uno puede ser influenciado para mal o uno puede ser tentado con todo tipo de cosas prohibidas, entonces te van a recomendar o te van a decir no pases por esa calle o por ese lugar. Vamos a dar un ejemplo fácil, ¿está bien? Una persona le costaba mucho, de una persona que no vive en Israel, porque en Israel no es muy común encontrar muchísimos lugares no kasher con comida taref de verdad. Hay muchos lugares a veces no kasher porque no tienen certificado de kasher, pero no porque vendan comida taref. Hay también lugares que lamentablemente venden comida taref, pero digamos que una persona vivía fuera de Israel, en un lugar donde se hacen todas las hamburguesas o todos los asados no kasher, y el aroma ese, cuando él pasa por ahí, lo hace querer sí o sí comer de algo que está en ese lugar. Entonces a nadie se le va a ocurrir decir a la persona, para comer kasher no salgas a la calle. Pero le van a decir, para comer kasher, si hay una calle donde vos pasás, sos atraído por comida no kasher, no pases por esa calle. ¿Está bien? Es lo mismo de pasar en un lugar, si es un lugar, un hombre que quiere cuidarse de cumplir la halajá en cómo se debe, en el tema de relaciones entre mujeres y hombres, entonces si hay una calle donde las mujeres, ¿sí?, especialmente no están vestidas adecuadamente o están vestidas especialmente provocativamente para atraer hombres, entonces bueno, no le vamos a decir a ese hombre no salgas a la calle, le vamos a decir no vayas por ese lugar. Lo mismo lo que hace a teléfonos, internet o todo tipo de cosas que uno puede encontrar en la vida moderna. La solución no es no vivir la vida, porque la Torá no te prohíbe vivir la vida, sino es poner límites
en lo que está prohibido. ¿Entienden? Pero el Internet no fue creado para que la gente transgreda prohibiciones a la Torá. El teléfono celular no fue, está bien, no es la idea principal ni del teléfono celular ni del Internet. Por eso hay que saber ver eso. Hay gente que pone limitaciones, páginas de... hay gente que utiliza compañías de Internet que tienen filtros. ¿Está bien? Filtros para no llegar a todo tipo de páginas. Hay gente que... Conozco un muchacho que en el teléfono celular, por ejemplo, tiene con otro combinado que si quiere poner nuevos programas, el otro tiene solo el código para poder poner nuevos programas en el teléfono. Da todo tipo, hay gente que se pone, y hay gente que no necesita ese tipo de cosas porque no va a llegar nunca a eso, está bien. Hay cosas a veces que llegan a cosas ridículas, está bien. Algo que me parece ridículo, hay partes de la población jaredí que tiene teléfonos que no se pueden mandar mensajes. Cuando algunos rabinos dijeron de no usar teléfonos que se puedan mandar mensajes, pensaban que la gente iba a perder mucho tiempo y en vez de dedicarse a estudiar iban a escribir mensajes. Pero la realidad es, hoy en día, cuando la gente se acostumbró a veces para no perder tiempo y no hacer llamados telefónicos que tardan mucho más que un simple mensaje, entonces la gente hoy para no perder tiempo envía mensajes. Entonces esta gente que usa ese tipo de teléfonos tiene que perder mucho más tiempo hablando por teléfono que mandando un mensaje, cuando hoy en día eso, lo del mensaje, hay otras cosas más interesantes para la gente que no quiere ir por los caminos de la Torá que un mensaje de texto. ¿Está bien? Dando un ejemplo de que a veces no hay que santificar las vallas, hay que santificar lo que dice la Torá. Lo que dice la Torá, eso es Kadosh. Pero las vallas a veces que se ponen y que no fueron puestas por una unanimidad, ¿entienden? Si había un Sanedrim hoy en día, que es el consejo de los rabinos, que es aceptado por todo el pueblo de Israel, si ellos toman un decreto, bueno, todos tienen que cumplir el decreto, porque la Torá dice que cuando hay una duda de cómo se cumple algo que dice la Torá, hay que ir de acuerdo a los sabios que tenemos en nuestras generaciones. Pero cuando hay una decisión que fue tomada así, y no participaron de la misma, un Sanedrín, porque no lo hay, entonces a veces yo aconsejaría de vez en cuando hay que rever lo que se dice. ¿Está bien? Bueno, eso es una posición. El Pasuk 2 les explica específicamente también a qué va cuando habló de asimilación. ¿Está bien? Dice así: porque han tomado de las hijas de ellos mujeres para sí. ¿Quién son las hijas de ellos? De los pueblos vecinos, ¿está bien? O sea, hay casamiento mixto. ¿Sí? O sea, que tomaron de las hijas de ellos mujeres para sí y para sus hijos. O sea, no es que el hijo se le fue por el mal camino, sino el mismo padre, ¿está bien? Como que iría por ese camino. Y así el linaje santo se ha mezclado con los pueblos de la tierra, y la mano de los príncipes y de los magistrados ha sido la primera en esta prevaricación. O sea, ¿qué pasó? Las personas que tenían que estar más elevadas, que tenían que tener un linaje especial, fueron los primeros en hacer esto. Acá nos habló que hay gente que tiene como un linaje santo. El judío no es considerado que es santo por ser judío. ¿Quién sí se considera que tiene un linaje santo? Los Kohanim, o sea, los sacerdotes. Los sacerdotes tienen como un nivel más especial de santidad. Incluso un sacerdote no puede hacer cosas que un judío común puede hacer. O sea, ¿por qué? Porque él tiene un linaje que tiene que estar dedicado a la santidad. Y para estar dedicado a la santidad, en ciertas cosas tiene que estar en un nivel distinto que el resto del pueblo. ¿Está bien? En hebreo es muy interesante porque cuando queremos decir que algo que es santo, se dice mekudash. Y mekudash puede decir que está separado para algo. ¿Sí? Hay veces que algo que uno puede decir que esto está mekudash, no es solamente decir tiene santidad, sino que en hebreo es algo que está separado para algo específico.
¿Está bien? Sí, Tzeitel. Voy a preguntar, por ejemplo, si un Kohanim hace una transgresión, Si un Cohen o unos Kohanim. si un Cohen, pongamos el Cohen Gadol y los Cohen Stam, por eso el Cohen Gadol y los Cohen Stam, No se dice Cohen Stam, se dice Cohen Ediot. los Cohen Ediot, Sí. No le insulto, ¿sí? Pero el insulto y Ediot viene de la misma raíz, creo que viene del griego, que es simple, ¿está bien? Viene de la otra vez estudiando Gemara, vi que tienen la misma raíz, ¿está bien? y que, por ejemplo, si ellos hacen una transgresión, como, no sé, casarse con una chica goya o algo Pierde su función de que no puede seguir ejerciendo, sigue siendo judío, toda persona siempre sigue siendo judío, pero si un Cohen hace, sí, repartí por favor, si un Cohen hace algo así, no puede ejercer las funciones de un Cohen, no puede subir a la Torá como Cohen, no puede decir, no, yo las tengo para ustedes, no puede bendecir a la gente en la bendición de los Kohanim, ¿sí? también es castigado como con mayor severidad. ¿Cómo es que hoy en día nosotros, todo nuestro judaísmo es un judaísmo voluntario? No hay un tribunal rabínico que castigue a la gente que no cumple el judaísmo, y el que viola las reglas del judaísmo, todo eso queda en las manos de Dios. Y como nos dice nuestro viejo y conocido gran maestro Rambam, en Ilhot Shuvah, él nos habla, Tzeitel, de que hay dos platillos. ¿Vieron la balanza de platillos? Nos dice que cuando Dios decide qué nos merecemos, se pesan nuestras acciones, pero no tenemos un mitzuómetro. ¿Sabes lo que es un mitzuómetro? No tenemos nosotros un medidor de mitzvot para saber qué pesa más. Nos dice el Rambam específicamente. Por supuesto que el Rambam no dice que no tenemos un mitzuómetro, pero él nos dice que no sabemos qué mitzvot pesan más o pesan menos. Entonces, eso ya queda en las manos de Hashem. ¿Está bien? Bueno, entonces acá se nos dice que las personas que tenían que mostrar el camino de Hashem, ¿sí? Como que no les importó demasiado. Y acá nos habla también de príncipes y magistrados. ¿Qué son magistrados? Los jueces. O sea, también la gente que tenía que impartir justicia o que tenían que juzgar de acuerdo a las reglas de la Torá, tampoco iban por las reglas de la Torá. Bueno, continuamos en el Pasuk 3. ¿Están? Y cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto y arranqué los cabellos de mi cabeza y de mi barba y sentéme atónito. O sea, es la persona como que su mundo se le cae abajo, ¿no es cierto? Rompe su ropa, señales de duelo, sí, dice, se arranca la barba, se arranca no, o sea, el dolor de él es tanto, es tan grande, que no aguanta esto, lo que le está, lo que está ahí sucediendo. O sea, imagínense que ustedes son el gran líder en la diáspora, que hacen todo un esfuerzo por traer al pueblo acá, y cuando llegan acá ven que todo lo que ustedes soñaron y lo que ustedes pensaban, en gran parte no existe. Es como la persona vieron como que tenía como un gran ideal, que pensaba que Israel iba a ser una cosa, y llega acá y ve algo totalmente para otro lado. Entonces se entra como en duelo. Y acá entra un término que es el comienzo de un término que usamos hoy en día en hebreo. En el Pasuk Dalet dice: Be'al yasfu, be'elai yasfu kol jared bidivre Elohe Israel. Dice, y a mí se juntaron, lesof en hebreo, najón, es juntar,
O sea, conmigo se juntaron Kol Jared Bedvar Elohe Israel. Todo el que es Jared. Jared, Di. ¿Está bien? Que es la palabra que se usa en Israel en hebreo, con la mal traducción del inglés o el español de ultraortodoxo. ¿Está bien? O de ultraortodoxo. La palabra Jaredí, si escucharon Jaredí, que es el judío que es ortodoxo, pero que no es sionista, ¿está bien? De alguna manera, o en su gran mayoría no son sionistas, también hay algunos Jaredim sionistas, aunque les parezca un oximorón. ¿Sí? ¿Qué? Ya hay jaredí modernos. Hay Jaredim modernos y hay Jaredim sionistas también. ¿Qué significa entonces la palabra jared? Temeroso. O sea, ¿qué dice Ezra? No. Conmigo se apegaron a mí los temerosos del Dios de Israel. Yo lo traduciría como temeroso. Acá puede ser que acá la traducción que ustedes tienen dice, también se juntaron conmigo todos los que temblaron por las palabras del Dios de Israel. ¿Está bien? Pero de acá viene la palabra de hebreo Jared. O sea, el que tiene Jared es el que tiene temor, ¿tá? O lo que podemos decir, el que tiembla por cumplir las palabras de Hashem. Cuando yo era Olé Super Hadash, ¿sí? Fui Olé Super Hadash, ¿está bien? En algún momento. Cuando no trabajaba en la ley. ¿Qué? Cuando no trabajaba. Nunca trabajé en la Olé, Andrea. Y no tengo nada contra la Olé, ¿está? Pero nunca trabajé en la Olé. ¿Tá? Cuando era Olé Super Hadash, le digo a unos amigos míos en Bnei Akiva de Carmiel, la ciudad donde viven mis padres, le dije algo de los Jaredim y me dijo uno ahí de los que estaba, me dice, yo soy Jaredí, nosotros somos Jaredim también. ¿Qué significa Jaredí? Jared, temeroso Dios, dice, yo soy Jaredí. ¿Por qué él es más Jaredí que yo? ¿Entienden? ¿Por qué el que se viste con ropa negra o con, está bien, con ropa negra o con sombrero o con barba, tiene que ser más temeroso de Dios que yo? ¿Qué? ¿Qué? No, hoy en día hay también hasídico y hay también jaredí. Dentro de los jaredim en Israel hay quienes son hasídicos y hay quienes no son hasídicos. Y hay quienes son incluso sefaradim, que no tienen nada que ver con la discusión que hubo en Europa de si uno es hasid o no hasid, con la discusión del siglo, fines del siglo XVIII, principios del XIX. Pues que tenía entendido que hasídico venía ese como el temeroso de la Torah. No, hasídico es piadoso, pero originariamente el término hasid se utilizaba para el que hace más de lo que está obligado. ¿Está bien? Eso era lo que significaba Hasid. El que hace más de lo que está obligado. En el siglo XVIII y principios del siglo XIX se empezó a llamar Hasid o Hasidim a los que continuaban las enseñanzas del Baal Shem Tov. ¿Está bien? O sea, los que fueron en pos del Baal Shem Tov o de sus alumnos o de los alumnos de sus alumnos, se los llaman que son Hasidim. Ahora, eso no tiene que ver, y dentro de la sociedad, digamos, en el siglo XX, digamos, comenzó algo nuevo, más o menos, que el mundo religioso, digamos, el mundo comprometido, porque los reformistas también son religiosos, porque hablan de religión, no hablan de algo que está fuera de la religión, simplemente que la interpretan distinto, digamos. El mundo ortodoxo del siglo XIX no estaba súper dividido, que podíamos decir en forma clara, está este grupo y está este grupo. Había nuevas cosas que se iban formando, no voy a entrar demasiado en eso, y durante el siglo XX se fueron formando como dos vertientes separadas dentro del judaísmo comprometido con el cumplimiento de la Torá sin cambiar la interpretación aceptada por el Shulchan Aruch y por los comentaristas del Shulchan Aruch. Y más o menos hay dos grandes grupos dentro de la ortodoxia, Zeitel, que serían los Jaredim, que son los ortodoxos que en su mayoría, pero no todos, no son sionistas, y
no estudian en su gran mayoría, pero no todos, en la universidad o estudios académicos. Y la vestimenta de los hombres, por lo menos, es el famoso traje negro y la gran mayoría de ellos sombreros. ¿Está bien? Eso es los jaredí a grandes rasgos. A grandes rasgos podés dar un seminario entero de los distintos grupos y las distintas diferencias entre ellos. Dentro de los religiosos que no son jaredim, ¿está bien? De los que no se visten con una vestimenta específica o que no rechazan los estudios académicos, podés encontrar, la gran mayoría se los podés definir como religiosos sionistas, ¿está bien? Que apoyan el Estado de Israel, que van al ejército y que también están a favor de estudios académicos. Y hay un pequeño grupo o un grupo en Estados Unidos que no sé cuán sionistas son, que se llama Modern Orthodox, ¿está bien? Que sería la ortodoxia moderna, que es también ir a la universidad, no vestirse de unas vestimentas específicas de negro o algo así, pero no obligatoriamente todo el que es Modern Orthodox, ortodoxo moderno, es sionista y apoya fervientemente la idea del Estado de Israel. Podemos decir que la ortodoxia moderna, más o menos, si cumplen bien la Torá, si están comprometidos totalmente con el cumplimiento de la Torá, se puede decir que es un desarrollo de la idea del rabino Hirsch. Más o menos una adaptación de lo que él dijo en el siglo XIX a como en el siglo XX y siglo XXI, si cumplen bien la Torá, porque dentro de la ortodoxia moderna también hay algunos grupos que ya se fueron muy a la izquierda y a veces no están demasiado cumpliendo fervientemente lo que sería la Torá. Cuando la idea del Rabbi Hirsch es no te alejas en nada, pero en nada, del cumplimiento de las mitzvot y de toda la Torá. No es cumplamos un poco lo que te parezca. Esa no era la idea del rabino Hirsch. ¿Está bien? ¿Solo se aplica en Estados Unidos a todos? No, Prácticamente. Puede ser en Inglaterra que tengas un poquito más y Zeu y en algún que otro lugar, no sé. En Latinoamérica, los pocos que son religiosos y que no son, los pocos que son religiosos ortodoxos que no son jaredim, son casi todos sionistas, como el Liabne en México, como el Liabne en Uruguay, como la comunidad Talpiot en Buenos Aires, ¿está bien? Un ejemplo para Chile. En Chile no hay. En Chile me quisieron llevar que yo haga religioso sionista, algo religioso sionista, pero mi jefe en Bnei Akiva dijo no, se va a Argentina. Pero la idea era que yo vaya y haya, hace muchos años. Pero mi jefe me mandó a Argentina y así la conocí a Emily. O sea, bueno, continuamos, ¿está bien? Todo esto porque solo nos traía el término Jared, ¿está bien? O sea, el término Jared viene de acá. ¿Puedo sacar un poquito más de tema? No. ¿Qué cosa? ¿Verdad? ¿Puedo sacar un poquito más de tema? No, yo me salí demasiado solo. Sí, Tzeitel, decías. No, solo dije, también somos jaredí nosotros, entonces. Depende, podés ser jaredí y ser religioso sionista, pero vas a confundir mucho a todo el mundo usando terminología de que, ¿entendés? Que confunde a la gente. O hay algo que no lo puedo aceptar, ¿está bien? El otro día me dice una señora que hace la tefilá de los Yeladim en el Bet Knesset que yo voy, que cierto rabino dijo que en Shabbat solo se podían leer los diarios de Jaredim. ¿Está bien? Espera, y si un diario es religioso sionista no, y Jaredí sí, o sea, ¿qué tiene de más santo el Jaredí? ¿De que políticamente está de acuerdo con tu partido político? ¿Entienden? Si el rabino que ella me citó dijo algo así, el rabino no está diciendo alajá, está diciendo política. ¿Entienden? Porque uno puede entender que hay distintas maneras de ser religioso también en el mundo de hoy. O, bueno, eso es un problema grande que pienso que el mayor problema que tiene todo el mundo ortodoxo, no solo los jaredim, también pasa eso un poco en algunos grupos ortodoxos sionistas, la falta total de democracia religiosa ortodoxa. Yo puedo entender que no puedo aceptar la idea de gente que en forma
totalitaria, dice no estoy comprometido con el cumplimiento del halajá o de Shulchan Aruch, o que dice estoy comprometido pero veo que nadie en sus o casi nadie en sus comunidades lo cumple, puedo entender que no me puedo basar en lo que ellos dicen o que no puedo tomar como seria la opinión, porque si no estás comprometido con algo no puedes opinar de eso mismo, ¿no es cierto? Si yo y mi comunidad no cumplimos la halajá, entonces no opines de la halajá, deja que de halajá opines quienes la cumplen. Pero si agarramos dentro del mundo de los que cumplen halajá y no podemos aceptar que hay otras ideas o todo lo que no sea la idea de nuestro rabino, ni siquiera la enseñamos porque la despreciamos o porque no la consideramos, eso es un grave problema que tiene toda la ortodoxia. ¿Está bien? O sea, una falta total de democracia para los que están comprometidos también con eso. ¿Está? Un segundo, no apagué el teléfono. ¿Está? Que eso tómenlo en cuenta, pero no nos vayamos demasiado, si no, no vamos a hacer nada con nuestro capítulo de hoy. Yo sé que es más interesante hablar de los Haredim, de Tim Leumim, esto, lo otro, de los reformistas, a veces, pero bueno, continuamos. Entonces decía el Pasuk 4, también se juntaron conmigo todos los que temblaron, o sea, los que eran temerosos por las palabras del Dios de Israel, a causa de la prevaricación de los del cautiverio, o sea, de los malos caminos que se fueron esta gente, la que volvió conmigo del cautiverio. O sea, Esdra podía decir, ¿qué es esto? Yo los traje y miren cómo se comportan. Miren, cuando haces algo, te esforzaste mucho por alguien y lo que te retribuye es todo lo contrario a lo que tú esperabas, es lo que está diciendo Esdra. Y quedé sentado atónito hasta la ofrenda de la tarde, o sea, desde la mañana hasta que el momento que llegó el corbán de Minjá de la tarde. Y el tiempo del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y rasgados mis vestidos y mi manto, caí sobre mis rodillas y extendiendo mis palmas hacia el Señor mi Dios dije. O sea, Esdra estaba totalmente destruido. ¿Entienden? Era alguien que le afectó totalmente lo que vio, lo que sintió, lo que pasó con el pueblo, hasta que él viene y le habla a Dios y dice, oh Dios mío, ¿sí? Yo me avergüenzo y confuso estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro hacia ti, o sea, no tengo cara para mirarte, Hashem. Eso es lo que está diciéndole. Hashem, no tengo la cara para mirarte, porque nuestras iniquidades se han aumentado por encima de la cabeza, o sea, nos pasaron, ya pasaron, está por arriba de la cabeza, y nuestra culpabilidad ha crecido hasta el cielo. O sea, tenemos una culpa de acá hasta el cielo de todo esto. Y por supuesto que él tal vez no tenía la cara para mirar a Hashem, porque ¿quién trajo a esta gente? Él mismo los trajo. ¿Saben que hay un paralelismo muy grande entre Esdra y quién? Y Moshe Rabenu. Hay también fuentes de Hazal que dicen que si la Torá no hubiera sido entregada por Moshe, hubiera tenido que ser entregada por Esdra. Todavía no aprendieron por qué, entonces no se los voy a decir. ¿Está bien? Pero si seguís viniendo a las clases, Andrea, te vas a enterar. Andrea, y temprano. Si sigues viniendo a las clases y temprano te vas a enterar. Sigue, Mima. Esdra tenía un nivel profético muy grande. Nahón también tenía... Que su nivel era muy... Nahón, que los Jajamim nos dicen, si no hubiera sido entregada la Torá por Moshe, hubiera tenido que ser entregada por Esdra. Y también alguien que trajo gente que no se portaba muy bien adentro del pueblo de Israel. ¿Quién fue? Moshe. Que en la Torá se lo culpa y se le dice el pueblo que sacaste de Egipto, como diciendo esos son tuyos. ¿Está bien? O sea, fíjense, cuando Moshe trata de hacer retornar a los descendientes, ¿no es cierto?, de los hijos del pueblo de Israel, tiene decepción muy grande del comportamiento del pueblo, y cuando Esdra hace volver, tiene un decepcionamiento muy grande del pueblo. Y algo que se me ocurre ahora, que no lo había pensado antes, lo mismo sucedió cuando en el tercer retorno a Sion, que es en nuestra época,
de que el mundo religioso comprometido, sí, religioso ortodoxo, digamos, comprometido con el cumplimiento de las mitzvot, también tuvo una decepción muy grande de la gente que retornó. Parte de el rechazo de parte de algunos grupos de la ortodoxia judía al movimiento sionista y al Estado de Israel, no hoy en día, pero sí en sus comienzos, era por el alejamiento de la parte religiosa que tenía la gente del movimiento sionista o el movimiento sionista en sí, de cómo lo que ellos veían que se iba formando. Pero cuando hubo una alianza, No, un segundito, no cortemos el hilo para que entiendan bien. ¿Entienden? Ezra vuelve y dice, es terrible, no puedo ni mirarte, Hashem, de cómo se comporta esta gente. Y muchos religiosos en comienzos del siglo XX o mediados del siglo XX también tenían ese sentimiento de que no me puedo ver representado o no puedo tener simpatía con un Estado que está tan lejos de la Torá. Hoy en día el Estado cada vez está más cerca de la Torá, está bien, a nivel estatal o la cantidad de gente en porcentaje que cumple la Torá o cuántos lugares hay para estudiar la Torá, pero es algo muy interesante que como que la historia vuelve y vuelve de una manera muy muy similar a lo que había sido en eso, y nunca escuchamos, si hablamos un poco de religiosos sionistas, esta es la mayor demostración que pueden traer los religiosos sionistas, o sea, la gente que piensa más o menos como yo, de por qué hay que aceptar con dos manos el Estado de Israel. ¿Ustedes escucharon a alguien que dijo que había que negar la existencia o no verse representados por el segundo Bet HaMikdash? ¿Por el segundo gran templo? Hasta hoy en día la gente ayuna y recuerda lo que nos hicieron los romanos, ¿no es cierto? Que destruyeron este segundo Bet HaMikdash. Bueno, ahora ya saben cómo empezó. ¿Saben cómo empezó, no es cierto? El segundo Bet HaMikdash, que hoy en día todo el mundo está de acuerdo que hay que levantarse. Era lo ideal. Eran todos grandes rabinos, eran todos cumplidores de la Torá. Y fíjense cómo lo aceptaron ese segundo Bet HaMikdash. La época del segundo templo. Entienden que comienza de esta manera. Entonces, no tenemos que desesperarnos o rechazar lo que hay, porque no todo es perfecto desde el punto de vista de cumplimiento de la Torá. Cuando construyeron el segundo Bet HaMikdash tampoco no era todo perfecto, era mucho peor que hoy en día, enseguida van a aprender. Entonces hay esperanza. ¿Está bien? Continuamos. Y durante esto se estaba todavía construyendo, todavía no habían finalizado de construir el... En ese momento ya hacían sacrificios, ¿está bien? Ya hacían sacrificios en ese momento, está muy claro. Después nos dice el Pasuk 7, de los días de cómo continúa la tfilá de Ezra. Dice así el Pasuk 7, desde los días de nuestros padres hemos estado en gran culpabilidad hasta el día de hoy. Y a causa de nuestras iniquidades, nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes, hemos sido entregados en manos de reyes de la tierra, a la espada, el cautiverio, el saqueo y a vergüenza de rostro, como sucede hoy. O sea, dice Ezra, las cosas malas que nos sucedieron, como que fue la destrucción, el cautiverio y todo eso, y las matanzas que tuvimos fue, o sea, de la misma manera de lo que sucede hoy. O sea, fue por nuestra culpabilidad, por nuestra acción. Pasuk 8. Y ahora, por un breve momento, ha habido favor de parte del Señor nuestro Dios para dejarnos un resto que escape. O sea, esto se llama Sherit Apletá. O sea que Dios nos hizo de alguna manera un favor, ¿no es cierto? Nos hizo un favor y dejó que haya un pequeño grupo que sea la pletá. Pletá son los que se escapan de algún lugar que hubo una persecución, ¿está bien? Si una persona se escapó de un lugar, se llama palit. Palit, sí, si mal no me acuerdo, es también
es el que le viene a avisar a Abraham que su sobrino Lot fue raptado. ¿Está bien? El que se escapó es el Palit. Entonces acá dice él que dejó un aplitado, o sea, dejó un pequeño grupo que se escapó de todo eso. O sea, Dios nos hizo un favor, que hubo un remanente de personas que sobrevivió a todas estas persecuciones, que sobrevivió a todo el exilio. ¿Está bien? Y dice así, que esto lo hizo para darnos un apoyo en su lugar santo, o sea, que tengamos un lugar de donde apoyarnos, sostenernos en este lugar, para iluminarnos nuestros Dios los ojos y para que concedernos un pequeño avivamiento en nuestra servidumbre. O sea, Dios nos hizo un favorcito de que tengamos un pequeño lugar, algunos. Y continúa así, sí, Ezra y habla de que son siervos de Dios, y sigue aquí su tefilá, y acá cuenta la historia esta que ustedes ya conocen, que Dios hizo que puso su misericordia delante de los reyes de Persia, y que para que vuelvan que puedan volver a Dios y puedan restaurar las ruinas de lo que había sido el Bet HaMikdash, y para que tengan como un refugio en Yehudá y en Jerusalén. Acá en el Pasuk 9 figura la palabra, ¿sí? Refugio en hebreo, dice Belatet Lanu Gader. Gader es ni siquiera yo lo traduciría como refugio. ¿Saben lo que es un Gader? ¿Qué es Gader, Emily? Un cerco, ¿no es cierto? Un pequeño, algo que un poquito te resguarda, ¿no? Un refugio antibombas. Algo fuerte, nos diste un pequeño lugar para resguardarnos. ¿Está bien? Y entonces acá Ezra dice, y con todo esto, ¿qué podemos decir después de eso? Ven que tienen esto en el Pasuk 10, en la mitad del Pasuk. ¿Qué podremos decir después de esto? Porque hemos abandonado tus mandamientos. O sea, no tenemos lo que decirte. O sea, Dios, vos nos hiciste un gran favor, aplicaste tu misericordia, nos quisiste dar un lugar, pero nosotros, fíjate cómo nos comportamos. Y acá también Ezra sigue contando en el Pasuk 11, y él dice, ¿no es cierto?, los preceptos que fueron entregados a través de los profetas, y ustedes vinieron a esta tierra, que ustedes la vinieron a heredar, pero la tierra está impura. ¿Pero de qué está impura? Dice, está impura a través de lo que pasa, y a través también de lo que ustedes hacen. Y acá también dice que ustedes la impurificaron de punta a punta, ¿no es cierto? Eso es lo que nos está diciendo el Pasuk 11. O sea, cómo un lugar puede ser sagrado o un lugar puede ser profano. Pero acá en forma dice la santidad, o digamos que un lugar sea profano. ¿De qué depende? De lo que ustedes hagan. ¿Entienden? Porque si un lugar es santo por solo el hecho del lugar, entonces estamos hablando de algo que es mágico. Y la Torá no nos enseña que tenemos que ir atrás de la magia, y la Torá no nos enseña que tenemos que ir atrás de todo tipo de cosas que no se manejan de esta manera. El otro día recibí un WhatsApp del rabino Anillar, que es el rabino de una de las comunidades de México, y antes estuvo en Venezuela. Entonces mandó todo un WhatsApp a la gente diciendo todo tipo de segulot. ¿Está bien? Entonces decía la segulot, pero traía la segulot de la Gemara. O sea, si querés esto, estudia y cumplir las mitzvot. Si querés esto, hace esto, hace esto. O sea, que se los voy a leer, ¿saben qué? Viene al caso un poco. Le mandé un Asher Koyach después, o un Hazak Baruch, después de lo que mandó. Dice así, ¿no es cierto? Aquí les comparto una lista de segulot increíbles, pero todas basadas en la Torá, no en el Talmud. Segulá para la Parnasá, estudiar una profesión. ¿Querés tener Parnasá? ¿Querés tener sustento? Estudiar un trabajo. Estudia un trabajo y trae la fuente. Está en Bereshit y en Kiddushin. Segulá para la refuá, si uno quiere una buena suerte para la situación de salud de uno, que vaya al médico.
Segulá para la larga vida, no arriesgar la vida. Y te trae la fuente del Talmud en Brajot. Segulá para casarse. ¿Quieren casarse? Busquen pareja. Segulá para Shalom Bait, amor, tolerancia y ceder por el otro. Segulá para tener hijos, pedir tefilá. Segulá para temer a Dios, estudiar Torah. Segulá para el crecimiento espiritual, esforzarse en el estudio de la Torah y en el cuidado de las mitzvot. Segulá para decir tefilá con concentración, presentarse a la tefilá con seriedad. Segulá para tener buena emuná, no creer en adivinos. ¿Y cómo termina el Rab el mensaje que envió? Demos prioridad a lo importante y dejemos las segulot en segundo plano. No permitamos que se conviertan en protagonistas de nuestro profundo judaísmo. ¿Ya? Excelente, ¿no es cierto? Que son lo más la segulá para la gente que quiere la vida fácil y quieren ser engañados. ¿Está bien? El que quiere, el que busca todo tipo de, a veces incluso de charlatanerías, entonces va por ese camino. Sí, pero Shmuel, por ejemplo, no, es que no. Najón, me quedan 4 psukim, si termino a tiempo vas a seguir quejándote. No me voy a quejar, voy a hacer un comentario. Después, Pasuk 12. Segulá, para que Andrea no quede decepcionada de los shiurim, no traer cosas aparte del texto explícito del shiur. De Pasuk 12. Ahora pues, no habéis de dar vuestras... Ahora, está como que Ezra terminó su tfilá, como que se da vuelta, ¿está bien? Hasta acá le reza a Hashem, y dice, ahora pues, no habéis de dar vuestras hijas a los hijos de ellos, ni tomaréis sus hijas para vuestros hijos, ni procuraréis su paz y su prosperidad para siempre, para que seáis fuertes, y comáis del bien de la tierra, y la dejéis como herencia a vuestros hijos para siempre. O sea, ¿qué tienen que hacer ustedes? Primero tomen la decisión de con quién quieren casarse. ¿Está bien? E incluso también tomen la decisión, ¿sí?, de que tal vez tenés que separarte un poco de esta gente si vos querés incluso prosperar. Sí, Matilde. Que trae esto como que lo dijo el Naví, pero... Nahon. ¿Qué Naví lo dijo y tipo en qué momento? ¿Estás en Ezra? No, yo sé, pero dijo que lo prescribiste por medio de tus siervos los profetas. No, se ven todo. Lo que dice es algo general que marca lo que es la Torá y los profetas, ¿entendés? ¿Qué vienen los profetas a hacer? Los profetas vienen a corregir al pueblo de Israel en su comportamiento. Si querés ver qué es lo que dicen los profetas clásicos, tenés que ir a Irmiyahu, Ishayahu, Yehezkel, Oshea. Ahí vas a ver cómo critican duramente al pueblo de Israel por su comportamiento. Entiendo, pero estos psukim no son una nebuá en particular. No, ¿qué es nebuá? Los psukim de antes está haciendo una recuenta histórica. No, el 11 y el 12. Esto no es... No, simplemente está contando en su tfilá, ¿sí? ¿Sí? En su tfilá está contando sobre la situación. No es una nebuá. Acá en el Pasuk 11 te está diciendo que la tierra es impura por lo que ellos están haciendo, que no es ningún hidush, no es algo que no lo sepamos. La Torá nos habla que si el pueblo de Israel se iba a comportar en manera incorrecta, la tierra los iba a vomitar. ¿Está bien? O sea, eso ya está en la Torá. Y acá en el Pasuk 12, lo que quiere decirles es, ustedes tienen que cambiar la manera de actuar. O sea, ustedes tienen que separarse de esta gente, dejar de los casamientos mixtos, ¿está bien? Si ustedes quieren disfrutar y aprovechar de esta tierra, y ustedes quieren que sus hijos los hereden, que sus hijos siguen por un camino, ustedes fortalezcanse de que ustedes pueden tener su propia identidad y no mezclados con esta gente. O sea, no hay algo acá de racismo que es malo juntarse con otra gente. Hay una cuestión acá de caminos que uno quiere tomar en la vida. Si uno quiere a veces tomar un camino de cómo vivir en la vida y cómo comportarse, a veces uno tiene que apartarse de ciertas sociedades, que es lo que nos dice Rambam. Rambam dice, si uno vive en un lugar donde uno es influenciado para mal, uno tiene que ir a vivirse a un lugar donde pueda ser influenciado para bien. Y es también acá más o menos lo que te está diciendo. En este lugar, o como ustedes están viviendo hoy en día, son influenciados para
para mal, sepárense de esta gente. Pasuk 13. Un segundo, tengo que terminar mi meta diaria. Y después de todo lo que nos ha sobrevenido, y después de todo lo que nos ha sobrevenido, a causa de nuestras malas obras y de nuestra gran culpabilidad, visto que tú, oh Dios nuestro, nos has castigado menos de lo que nuestras iniquidades han merecido, o sea, nuestro castigo tenía que ser más severo, más grande, o sea, gracias Dios, por lo menos nos diste, pero no nos diste tan fuerte, ¿está bien? O nos castigaste, pero no tan fuerte, y nos has dado salvamento como este, un poco de salvación tenemos. Y acá como se pregunta Ezra y dice lo siguiente: ¿hemos de volver a quebrantar tus mandamientos y a contraer matrimonios con los pueblos que cometen estas abominaciones? O sea, ¿por qué está mal el casamiento con estos pueblos? Por lo que hacen. Entienden que la negación o el rechazo al casamiento mixto viene por la consecuencia del comportamiento que va a tener la persona de no cumplir las mitzvot, porque el otro tiene otra cultura, ¿está bien? Tiene otra forma de ver, y acá como que pregunta a Ezra, ¿no te indignarás contra nosotros en términos de acabar con nosotros sin dejarnos restos ni quien escape? O sea, Dios, tené piedad, ¿está bien? Tené piedad por nosotros. Y termina Ezra y dice: oh Señor Dios de Israel, tú eres justo, pues que nosotros quedamos un resto que ha escapado, como hoy se ve. Henos aquí delante de ti en nuestra culpabilidad, pues no hay quien pueda estar en pie delante de ti a causa de esto. O sea, ¿cómo termina este capítulo? Hashem, perdónanos. Es la manera que Ezra termina. O como que Ezra no encuentra cómo justificar lo que hay que hacer. El único punto positivo que podemos encontrar es que Ezra busca una solución. ¿Está bien? Ezra busca una solución. Busca la solución esta de tal vez qué caminos el pueblo tenía que tener, pero eso no viene a justificarse ante Dios. Si no quiere decir, Dios, el pueblo estuvo muy mal, Hashem trata de perdonarnos. Hasta acá con